A ver, Castillo, ¿qué le indica patología de edificio? Sí, está cerca, está cerca, pero muy bien, muy bien. A ver, Pineda, ¿qué significa para usted patología de edificio? Buenas noches. Ok, muy bien, muy bien. A ver, y para ver, ¿qué tal usted, Quintero? ¿Qué significa para usted patología de edificio? Buenas noches. Ok, muy bien. Bueno, los tres están bien, que es mantenimiento de edificio y demás. Ahora, la materia se llama patología y mantenimiento, que van juntas porque lo que es patología es más bien como, sí, investigar un poco más a fondo el por qué un edificio, una estructura, qué sé yo, un elemento, digas una viga, una columna, una pared, por qué puede que esté fallando. Es más bien como para encontrar la causa de el daño de una estructura. Por ejemplo, existe la patología forense de edificaciones. Es en el caso de cuando falla alguna estructura de concreto reforzado, de metal, etcétera. Se hace una investigación de por qué se cayó X, Y tal edificio, por qué se cayó un puente, por qué se hundió una carretera, ¿no? Entonces más bien como una investigación para encontrar la causa de por qué ocurre una ruptura dentro de nuestro edificio, ¿no? Si una viga se partió, ¿no? Por ejemplo, hay que investigar por qué. Y claro, corregir el daño, ¿no? Entonces a eso es lo que nos referimos con patología. Y mantenimiento de edificio, pues sería todo el mantenimiento que se debe dar para evitar que nuestros edificios, nuestras edificaciones, eh, caigan dentro de algún tipo de fallo estructural, y pues para eso realizamos mantenimiento, ¿no? Buen ejemplo, no hay que ir muy lejos, Puente de las Américas. ¿Cuántas veces han visto que se le hace mantenimiento, que si se repara por aquí, se parcha la calle por allá y por ahí salió un video viral muy famoso de alguien iba en un bus y ve que toda la losa del Puente de las Américas, perdón, que había un hueco en la losa y se podía ver todo hasta abajo, hasta el mar. Entonces imagínense. Y se supone que se le da mantenimiento, ¿no? Pero bueno, voy a estar mostrándoles la guía de clase que vamos a ver para compartir la pantalla. Bien, creo que aquí se puede ver este documento en Word. Esto se los voy a estar, o más bien ya se los compartí en la plataforma educativa. Ahí está en la unidad 1, lo podrán ver y dice guía de clases, ¿no? Bien, sabemos que estamos en el técnico en edificaciones, nuestra facultad, la Facultad de Tecnología, Construcción y Medio Ambiente. Esta materia les da 3 créditos. Como ahora, hay algo que pasó con esta materia y es que esto se debía dar en el periodo anterior, pero pues ocurrió algún inconveniente y la coordinación rápidamente contactó conmigo y me dijo, profe, esta materia necesitamos darla pronto y pues no puede ser muy extenso
el periodo o el tiempo que vamos a dar. Entonces, usualmente serían 6 clases, pero vamos a dar solamente 4 clases. Y de esas 4, solamente 2 van a ser clases sincrónicas, ¿no? Reunión virtual. Las otras 2 clases van a ser grabaciones. Yo mismo voy a grabar las clases y se las voy a subir ahí en un canal que tengo de YouTube. Les comparto el link y pueden ver la explicación de todo el material que les voy a estar subiendo. Voy a estar subiendo todas las clases, la clase 2, la clase 3, 4 y así. Reunión virtual solamente hoy por ser la primera y en la tercera semana, que ya les voy a estar mostrando un poco de esto. Pero fecha, pues iniciamos hoy 26 de mayo, terminamos el 16 de junio, solamente 4 semanas. Como vemos en la descripción de la materia, este curso requiere de un análisis integral de la edificación en sus fases constructivas y estructural, por lo que se consideran necesarios todos los conocimientos que han visto en materias anteriores como edificación 1 y 2, estructura 1 y 2, instalaciones también 1 y 2. La patología como tal hace un análisis riguroso utilizando técnicas para optimizar su esfuerzo con garantía de éxito en la presentación de un proyecto de edificación. Nuestro objetivo general: conseguir una introducción rigurosa y equilibrada en los conceptos y técnicas más importantes de la patología. Nuestros objetivos específicos: habituar al razonamiento. Vamos a alimentar un poco más lo que es ese análisis crítico, como vamos a verlo, ¿verdad? Algo muy necesario en el campo de la construcción. Vamos a aprender a razonar y comprender de una manera deductiva el porqué de las deficiencias observadas, descubriendo la raíz de la causa. Fomentar la capacidad de observación, saber leer en el edificio las deficiencias observadas como manifestación de una causa determinada. Comprender la necesidad de un mantenimiento adecuado a las necesidades del edificio, viendo cómo él mismo es como un organismo vivo sujeto al envejecimiento de sus materiales e instalaciones, ¿verdad? Un edificio, una estructura cualquiera, va a sufrir con el paso del tiempo, va a sufrir debilitación, se va a debilitar un poco la estructura, y por aquí y por allá empezamos a ver algunas señales de deficiencia estructural, como por ejemplo grietas, algunas líneas por allí que aparecen, cuando se rompen las baldosas, por ejemplo, de que hay manchas de humedad en las paredes. Estas cosas nos indican que falta mantenimiento y que la estructura podría estar empezando a fallar. Una de las cosas que nos dicen son algunas de las señales que deben saber ver dentro de una estructura X, dígase un edificio, que a su vez los edificios pueden ser edificios de oficina, edificios de apartamentos donde va a vivir gente, etcétera. De hecho, una anécdota pues bastante reciente, un conocido iba a sacar un apartamento nuevo con esta constructora llamada House. Eh, y cuando le entregaron su apartamento nuevo, imagínense, había grietas por todas partes, las baldosas estaban cayendo, se estaba filtrando el agua. Entonces nos damos cuenta de que incluso en edificios que no necesariamente son viejos, pueden ocurrir este tipo de fallas estructurales. Y lo que vamos a ver aquí es cómo descubrir qué hay que buscar para darnos cuenta de qué está sucediendo y buscar la manera de reparar. Así que vamos con algunas generalidades, o mejor dicho, antes de eso vamos a ver el resto de la guía de clase. Esto es para la unidad 1, que es la que vamos a estar viendo hoy. Vamos a ver introducción a la patología y vamos a ver apeos, andamios y cimbras. También patología y reparación de cimentaciones. Ahora, la semana pasada les había colocado una primera actividad para entregar. Puse fecha 28 de mayo, es este miércoles. ¿Okay? Nuestras clases son los lunes, pero
Digamos que la tarea no la subí a tiempo el lunes anterior, así que la subí el martes y les estoy dando oportunidad para entregar hasta el miércoles. Uno de sus compañeros ya entregó. Esta actividad es 25%. Es algo sencillo, la verdad, es un cuestionario y van a tener que investigar la respuesta de cada una de las preguntas. Para la unidad 2 no es reunión, esta va a ser una clase previamente grabada. Les voy a explicar los temas de patología y reparación de estructuras de hormigón armado y patología y refuerzo de estructuras metálicas. Ya este sí, para el siguiente lunes, es 2 de junio, vamos a estar entregando una segunda actividad, es una investigación. El tema es proceso de análisis patológico de un edificio. Aquí van a investigar todo lo que encuentren respecto a este tema. Claro, una investigación con su introducción, lo que investiguen, que es el cuerpo del trabajo, hagan una conclusión sobre lo que investigaron y entreguen en PDF. ¿Okay? Ese Word lo convierten a PDF porque así no lo tengo que descargar, se puede revisar directamente en la plataforma educativa. Este trabajo equivale a 25% de la nota. De hecho, todas las actividades valen 25%, pues solamente son 4 actividades, de 100% entre 4 son 25, ¿no? Sencillo. Entonces, para la unidad 3, aquí sí vamos a tener reunión virtual que va a ser el próximo lunes. Perdón, el próximo lunes no. El lunes que le sigue, que es el 9 de junio. ¿Bien? Los temas: patología y reparación de estructuras de madera, arcos y bóvedas. Vamos a hablar sobre la patología y reparación de este tipo de estructuras. Aquí vamos a entregar una unidad 3, perdón, una actividad 3, donde van a analizar un video. Yo les voy a colocar a ustedes el link de un video en YouTube. Van a ver este video y van a hacer una breve redacción de qué daños pudieron observar en ese edificio y qué pudo haberlo causado. Este es para la semana 3. Y en la unidad 4 ya no tenemos clase, no es reunión. Yo les subo la grabación de la clase, la explicación de revestimientos tradicionales, patología y reparación. Vamos a hablar del tema de fachadas y mantenimiento de edificios. Aquí sí entregamos entonces una cuarta actividad que va a ser nuestro trabajo final. El mismo va a ser un artículo académico. El tema es técnicas de avanzada en el diagnóstico patológico de edificaciones. ¿Qué técnicas se han desarrollado recientemente para diagnosticar fallos estructurales? Básicamente es eso, ¿no? Busquen toda la información que puedan al respecto. Yo les voy a compartir la estructura del artículo que utilizamos aquí en la universidad y cada uno de ustedes va a redactar un artículo con esa estructura. Así que no se preocupen, esto igual se los voy a explicar mejor en la tercera clase, que tenemos reunión. Así que en total son unas 2 clases sincrónicas, 2 clases asincrónicas. Bueno, esto de aquí podemos saltarlo, que es una actividad diagnóstica, una actividad formativa, etc. Aquí está el cuadro de las actividades, fechas de entrega, qué porcentaje tiene, aquí están los temas. Bien. Entonces, aquí tenemos una pequeña bibliografía, algunos libros, que si los encuentran, muy bien. De aquí sacamos información. El libro Montaje y Mantenimiento de Equipos, Montaje y Mantenimiento de Equipos, este de otro autor, de otra editorial. Gestión del mantenimiento, y Montaje y Mantenimiento de Equipos, de otro autor y otra editorial, básicamente. Sobre el reglamento estudiantil, creo que no hace falta explicar cómo es la escala de las calificaciones. Sabemos que de 91 a 100 es A, de 81 a 90 es B, que de 71 a 80 es C, que de 61 a 70 es D, y teniendo D tendrían que hacer
una actividad de reválida, y pues menos de 61, es decir, 60, 59 hacia abajo, sería F. Ahora tenemos 4 actividades solamente. Eso significa que si hacen 2 actividades, entregan 2 y no entregan las otras 2, obtienen 50%. Eso no es suficiente para pasar la materia. Si entregan 3 actividades, obtendrían 75%. Es una C, pasarían la materia, pero una materia bastante teórica, muy fácil de ganarse el 100, ¿no? Para que tengan su A y se lleven sus 3 créditos. Así que ya saben, entreguen todas sus actividades, jóvenes, las 4 actividades que vamos a estar viendo durante la asignatura, para que se lleven sus 100. Solamente es cuestión de ponerle empeño a las actividades, que son cosas bastante sencillas, ¿no? Un cuestionario, una investigación, allí analizar un video de YouTube. Para el artículo académico sí tendrían que trabajar un poco más para entregar algo, pues una investigación mejor estructurada más bien, que es el modelo que utiliza la universidad, la UNESID, para sus artículos científicos, que luego se los voy a estar compartiendo. Pero bueno, hasta aquí lo que es la guía de clases. Ahora, jóvenes, si alguien tiene alguna pregunta sobre la guía de clases que acabamos de ver. Ok, muy bien, estamos claros con las notas, las actividades, cómo son. Muy bien. Correcto. Hoy en la primera clase sí, y sí, la actividad pues, se entrega hasta dentro de 2 días, pero es un cuestionario. Me parece que es bastante sencillo, puedes resolverlo de aquí a allá. Sin embargo, recuerden que eh, subí la actividad la semana pasada, el martes pasado, de hecho, que les di más o menos 8 días para realizarla. Igual, puede ponerse al día, aún está a tiempo, por eso no hay problema, ¿ok? Es un cuestionario bastante sencillo, solamente hay que investigar. Bien, vamos con la primera clase. Voy a quitar esta pantalla. Voy a presentar ahora un PowerPoint. Bien, tenemos esto que es introducción a la patología. Cuando en un proyecto de rehabilitación se contempla la posibilidad de modificar o manipular una estructura ya existente, planteamos inmediatamente un problema que es claramente exclusivo de este tipo de trabajos: la falta de información habitual sobre la estructura del edificio. ¿Qué falta? ¿Qué pasa si no tenemos los planos originales, ¿no? ¿Cómo podemos saber, por ejemplo, esto en el caso de que se nos pida, qué sé yo, supervisar o realizar la rehabilitación de un edificio? Este es sin duda un aspecto negativo que se puede producir en la mayoría de los casos cuando no hay disponibilidad o la falta de fidelidad a la realidad de la documentación disponible del proyecto original. Digamos que se hicieron cambios respecto a los planos, se construyó el edificio como alguien más quiso y la, qué sé yo, la estructura no es realmente fiel a los planos. Vamos a estar trabajando con información que no es correcta. En los últimos años, la aparición de este tipo de planos que son de tipo mientras se construye, que permite disponer con ciertas garantías de información acerca de una obra que ya está construida. Pero no es el caso para la mayoría de los edificios que son objetos de rehabilitación. La falta de esa información va a generar la necesidad de reconstruir
esa información a base de la inspección de la estructura existente. Es decir, a falta de planos, pues habría que hacer unos planos nuevos de un edificio que ya está ahí, ¿no? Que ya está construido. Algo que va a tomar pues bastante tiempo y es algo que ocurre muchas veces, por ejemplo, cuando hay cambios de administración o cambio de residente. El que estaba primero se llevó los planos, vino el reemplazo y está trabajando sin planos, así que tiene que hacer los nuevos. Bueno, en el caso de que no le den los planos originales. Y toca así. Entonces, más o menos cómo funciona la patología y ver cómo se construyó esa estructura para saber exactamente cómo puede fallar o dónde está fallando. Por otro lado, las obras de rehabilitación tienen una ventaja que se puede decir respecto a los proyectos nuevos. Son la existencia de la estructura, es decir, la estructura está ahí, existe, podemos verla, podemos entrar y revisar cada pared, revisar cada losa, cada viga, etc. Y podemos basarnos en la experiencia de su comportamiento, es decir, cómo se ha comportado ese edificio. ¿Ha resistido bien el paso del tiempo? ¿Cuántos años tiene? Ahí se observa algún tipo de corrosión. Hay algo, se ha desconchado las paredes, se está cayendo el concreto. Hay grietas, se está asentando, por ejemplo. No sabemos, pero ya que estamos allí viendo ese edificio enfrente de nosotros, podemos darnos cuenta de qué está funcionando, qué hay que arreglar, qué está fallando, ¿verdad? Si observamos grietas en una pared, podemos saber que, o eso nos dice que en ese lado de la estructura se está hundiendo eh, qué sé yo, la casa, el edificio, etcétera. Se está asentando más el suelo. Por alguna razón, el suelo no está soportando el peso de ese edificio. Pero ya eso tendría que ver con otros temas, como el estudio del suelo no fue el adecuado, etcétera. O el diseño del edificio cambió y lo que iba a ser un edificio de 10 pisos termina siendo un edificio de 15 pisos, que no era el plan original. Por allí se va la cosa, ¿no? Entonces, en cualquiera de los casos, con ventajas e inconvenientes, una obra de rehabilitación requiere de manera imprescindible, independientemente de la información inicial de la que disponemos, una inspección lo más detallada posible de la estructura existente, ya sea para tomar conocimiento de lo desconocido o para verificar los datos que poseemos. Aún así, no se puede evitar tomar conciencia de la imposibilidad de contar con el 100% de las características geométricas y mecánicas de cualquier estructura. O sea que llegamos a trabajar a un edificio donde nadie tiene los planos, ¿no? La única información con la que contamos va a ser con la inspección visual, ver qué hay, qué no hay, cómo está esto, cómo está lo otro, medir cada viga, cada columna, ¿verdad? Hay que hacer todo de cero porque no hay plan. Ha ocurrido, es algo sumamente tedioso y frustrante, pero pues se ha logrado sacar adelante el proyecto. La obtención de los datos que nos van a permitir definir una estructura que se verá afectada por la rehabilitación tiene tres vías principales de actuación que pueden contemplarse aquí en esta pequeña lista que tenemos, siempre y cuando sea posible. La inspección visual, que es lo que ya les estaba comentando, una toma de muestras y ensayos destructivos y ensayos no destructivos. Aquí ya toca entonces tomar muestras de el hormigón que compone nuestro edificio, nuestra estructura, utilizar eso y realizar pruebas, ¿no? Para encontrar cuál es su resistencia, cuál es la resistencia del concreto que utilizaron aquí. La inspección visual deberá afectar a toda la estructura accesible y con esto podemos recabar información acerca del esquema estructural del edificio, ver dónde están las luces, cómo son las secciones, cuál es la tipología de los perfiles.
hay que ver los sistemas de unión, si son geometrías de uniones, disposición de los enlaces, dimensiones de algunos elementos como longitudes, etcétera. Si hay traslape de vigas, si hay cómo fueron las soldaduras y qué tipo de soporte tenemos. Y hay que ver también los posibles defectos o disfunciones que pueda presentar la estructura, ¿no? Alguna deformación, alguna corrosión que podamos observar. La segunda vía de inspección, referente a la toma de muestras y ensayos destructivos, busca principalmente determinar, mediante este tipo de ensayos mecánicos, ensayos químicos, encontrar las características físicas como la composición, la densidad, la resistencia a compresión, resistencia a tracción, el módulo elástico, etc., de los distintos materiales que forman parte de esa estructura. En los ensayos no destructivos se pretende obtener la mayor cantidad de información posible con la menor afectación posible a la estructura mediante radiografías, líquidos penetrantes, ultrasonidos, pruebas de carga estáticas, ensayos dinámicos, etcétera. No son los únicos, hay otro tipo de ensayos no destructivos, pero estos son los más utilizados, que tienen una gran ventaja sobre los ensayos destructivos, y es que no vamos a provocarle más daños a nuestra estructura. Vamos a utilizar algunas máquinas de rayos X más o menos para ver dentro del edificio si hay algún tipo de corrosión. Se puede, por ejemplo, líquidos penetrantes que dice acá, ¿no? Que es esto, tomar por ejemplo el flúor, que es un líquido que brilla en presencia de, cuando utilizamos una máquina especial para esto. Y por ejemplo ver si existe alguna fuga de agua, se puede detectar de esa forma. Si existe alguna fuga, qué sé yo, de gas, si hay alguna estructura que internamente está fallando, se puede determinar sin necesidad de realizar ningún tipo de demolición. Ahora, tenemos aquí algunas exigencias a la edificación. Cuando tenemos una edificación que debe cumplir cierta finalidad y ciertas funciones, debe cumplir con ciertas exigencias. Es decir, las prestaciones, más bien las exigencias son mayores a las prestaciones de ese edificio. Por ejemplo, que no es lo mismo construir una galera, un depósito, que construir, por ejemplo, una escuela, ¿no? Un edificio que va a servir como escuela. En este caso, obviamente, la escuela debe presentar mayor resistencia porque va a haber mayor carga viva. Carga viva, dígase, todas las personas que están dentro, ¿no? Los alumnos, todos los niños, niñas que asisten a la escuela, las maestras, los maestros, los profesores, qué sé yo, personal de limpieza, padres de familia, es decir, vamos a saber que mucha gente va a estar circulando por dentro de este edificio, por lo tanto debe estar bien construido porque va a tener bastante tránsito de carga viva, ¿no? No como este edificio, creo que era República de Venezuela, no recuerdo. Este edificio que construyeron muy mal, con unas características muy débiles. Por ejemplo, hay una sección de la escuela donde la escalera estaba hecha de gypsum. Parece algo absurdo, ¿no? Pero nada más se dieron cuenta nomás subir y ver que tal maestra atravesó la escalera. Se dieron cuenta de que no estaba construida de concreto, no estaba construida de gypsum. O sea, una cosa espantosa, ¿qué les puedo decir? Entonces, a lo que se refiere esto, a exigencia, ¿cuál es la finalidad de esa edificación? ¿Para qué va a servir? ¿Va a ser un edificio de residencial y donde va a vivir gente? ¿O donde va a trabajar gente? ¿O que aquí va a ser un hospital? No, todo eso.
debe tener exigencias. Si va a haber esto, qué sé yo, la cantidad de salidas de emergencia, si las instalaciones antiincendios, dónde va a haber escaleras, dónde van los ascensores, todo eso. En cambio, si tenemos, por ejemplo, una bodega, la bodega va a tener menos exigencias estructurales. Por ejemplo, cuatro paredes y un techo. Y vaya, ¿no? O sea, ¿para qué sirve esto? Bueno, aquí se van a guardar cosas, pues. Y ya, aquí no va a haber gente, solo cosas. Una galera, ¿no? ¿Qué es una galera? Un techo ahí, sostenido por cuatro pilares y listo. No hay ninguna exigencia respecto a eso. Pero, si es un edificio residencial de apartamentos, qué sé yo, las exigencias van a ser otras. Hay otro tipo de prestación. Se considera entonces un edificio enfermo aquel que no está en condiciones de cumplir esas exigencias. Eso es un edificio enfermo. ¿Qué exigencias? Bueno, de carácter absoluto, como la seguridad estructural, y otras de carácter relativo, como las condiciones de confort, ¿no? Un edificio sin ascensores, bueno, bajar y subir escalera no es que sea tan malo, pero se pierde tiempo, ¿no? Y requiere mucho esfuerzo, pero es mejor eso a tener un edificio mal construido, ¿no? También que algunos requisitos básicos relativos a la funcionalidad. Bueno, ¿cómo se utiliza eso? ¿Qué tan accesible es? Hay, qué sé yo, ascensor, hay rampa para personas con silla de ruedas, para personas con discapacidad. ¿Qué tan accesible es? Tiene acceso a telecomunicaciones, por ejemplo, hay internet ahí, hay líneas de teléfono donde van a ir las líneas de teléfono, qué sé yo, un intercom, los radios para los anuncios, relativos a la seguridad estructural, a la seguridad en caso de incendio, seguridad de utilización y accesibilidad, y otros relativos a la habitabilidad, como higiene, salud y protección, protección contra el ruido, ahorro de energía, etcétera. Esos son algunos requisitos básicos de esa edificación, donde ya luego vamos a evaluar si las exigencias son de carácter absoluto o de carácter relativo. Otro tipo de exigencias pueden ser las exigencias de protección, que por ejemplo un patrimonio arquitectónico o algo de medio ambiente. Por ejemplo, en la Universidad Tecnológica tenemos algo que se llama el aljibe, este parquecito, ¿no? Donde hay un pozo y una cuestión ahí, que ahí se iba a construir otro edificio para tener más aulas de clase, pero se hizo pues un hallazgo arqueológico y ya se prohibió construir ahí, tuvieron que construir a un lado de eso. Pero ahí está. Exigencia de sostenibilidad. ¿Qué tan sostenible va a ser nuestro edificio en términos energéticos? ¿No? Si es un edificio verde, va a tener paneles solares, reciclaje, qué sé yo, de energía, reducción de agua, de la utilización de agua, cómo se va a utilizar. Y algunas exigencias de durabilidad, por ejemplo, ¿cuál va a ser la vida media del edificio? Bueno, hay edificios nuevos, pueden haber edificios de 5 años, 10 años, 20 años. Así como aún existen algunos edificios construidos durante los años 50, 60, por ejemplo, todavía están estos, bueno, en Panamá la Vieja, ¿no? Que están estas estructuras construidas hace 500 años, que todavía se han mantenido en pie. Y en cambio luego tenemos un edificio de apartamentos con filtraciones de agua, acabados sin terminar, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, todo depende de ese tipo de exigencias. Hablando de la durabilidad, viendo cuál es la vida media del edificio según el mantenimiento y según la rehabilitación que se le haga a ese edificio, podemos prevenir una patología constructiva, que es una falta de condiciones o carencias que perjudiquen la durabilidad de nuestra estructura. ¿Okay? Ver cómo se le da mantenimiento a este edificio
si hay alguna rehabilitación que realizar. Y todo esto se hace para prevenir fallos estructurales, para prevenir grietas, que el edificio se esté hundiendo, para prevenir que se caiga una losa, que se parta una viga, etcétera. Todo eso. Algunas causas de las lesiones van a estar relacionadas con la resistencia y la estabilidad del edificio. Otras van a estar relacionadas con el comportamiento de los materiales. Algunas con respuestas diferenciales entre materiales o elementos constructivos. Y otras relacionadas con errores de origen. Que puede que desde la construcción algo se hizo mal y 10 años después estén apareciendo grietas en las paredes de ese edificio, ¿no? O de que 5 años más adelante en el futuro se rompe una viga, se parte una viga, una columna, la losa se hunde y este tipo de cuestiones relacionadas con los materiales o con el comportamiento de los materiales. ¿Qué tipo de material tenemos? ¿No? ¿Qué estamos utilizando? ¿Cómo, cómo es? ¿Qué tal la resistencia de nuestro concreto? Y así. Causa de las lesiones, algunas acciones de tipo físico como acciones térmicas, dígase el fenómeno de dilatación o de retracción, ya esto tiene que ver con el calor. Acciones reológicas, los cambios de estado, por ejemplo en estos países donde cae nieve, cuando esa nieve se derrite, se convierte pues en agua líquida y pues, esto puede ocasionar problemas de humedad. Cambios de estado, perdón, eso ya lo dije, ¿no? Electrólisis, que son los procesos de corrosión, si ocurre algún tipo de corrosión en el metal utilizado como refuerzo de nuestras estructuras, nuestro elemento estructural, como viga, columna, losa, etc. Acción del fuego, claro, si tenemos, por ejemplo, pues, un incendio, esto va a afectar la estructura en sí. Entonces, pues mucho cuidado con este tipo de sucesos. Tenemos algunas acciones de tipo mecánico, como las que están relacionadas con la resistencia y con las deformaciones, y también en relación con la estabilidad. Acciones de tipo químico, con el comportamiento de los materiales que pueden envejecer y perder alguna de sus propiedades. Otras, ataques de otros elementos químicos como acción del agua, elementos químicos, etcétera, otros tipos de. También, por ejemplo, las estructuras que están a orilla del mar, se les debe proteger del aire marino, ¿verdad? Un aire bastante cargado de sal. Se debe proteger contra la corrosión y por eso mismo pues se tiene mucho cuidado con lo que son las estructuras metálicas cerca del mar, ¿no? En playas, qué sé yo, por allí, cerca de una isla, por ejemplo. Muchas veces las personas no consideran el ambiente que hay cerca del mar. Es un ambiente bastante salino, es un ambiente que actúa como un agente corrosivo para todos los tipos de metales. Entonces imaginen, acciones de tipo biológico, errores de origen o carenciales, ¿no? Durante el proyecto. Error de cálculo, errores de dibujo o de diseño, error de prescripción. Puede que haya errores de dirección, de ejecución o de uso. Para la metodología para el diagnóstico de la lesión, primero realizamos una sintomatología, ¿no? Vemos qué síntomas hay. Si hay fisuras, hay deformaciones, hay humedad, hay algún tipo de mancha. Todo esto tenemos que estar pendientes de observar. En el diagnóstico, donde definimos las causas y evolución a través de los síntomas. Y está la metodología terapéutica, ¿no? Que es ya aplicando técnicas para sanar o reparar esa lesión. Aquí se puede hacer de forma técnica y de forma económica. Cuando se hace una valoración cualitativa, aquí nos vamos por el lado técnico, ¿no? O sea, el lado de la calidad, que quede bien construido. Y la valoración cuantitativa, que es que me salga barato, ¿no? O sea,
no siempre se puede construir o no siempre se puede hacer algo bien hecho, bien construido, que sea barato. Se puede, pero siempre hay formas, siempre van a encontrar formas de que ese proyecto sea más económico cada vez. Y por toma de decisiones. También hay que valorar posibles sistemas de reparación. Sobre la tensión de formación, en la tensión exterior, donde ocurre la tensión, esto conlleva a una deformación y eventualmente a una rotura de ese elemento, de esa estructura, ¿verdad? Algunas propiedades mecánicas de los materiales, como la elasticidad, donde ocurren deformaciones reversibles, la plasticidad, donde puedan ocurrir deformaciones permanentes e irreversibles, es decir, de que ya se deformó, se deformó. Eso no se puede echar hacia atrás. Ductilidad, la rotura del material tras grandes deformaciones. Y fragilidad, que es la rotura del material con una escasa deformación. Lo de que el material sea demasiado frágil, que nada más pues, cae un par de centímetros y enseguida se puede tener, puede estar astillado, pues incluso se puede desconchar algo. Entonces, para que estén pendientes de que estas cosas ocurren cada vez y se pueden prevenir, ¿no? Estas cosas se pueden prevenir, claro que sí. El problema, pues, tenemos acá es esto mismo. Muchas veces vienen con errores desde que se estaba construyendo ese edificio, esa estructura, y alguien cometió un error, ya sea un error de cálculo, un error de diseño, etcétera. Y todo esto puede conllevar a posibles fracturas. A ver, Larisa levantó la mano. ¿Tiene una pregunta? ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Bien.
Imagínese usted que ve estas cosas en su trabajo, ¿no? Eh, estas cosas ocurren. Ya ven como testimonio, ¿no? de su compañera, estas cosas ocurren. No son inventos míos, no es teórico, es algo que sucede. Adelante. Sí, exacto. Todas estas cosas ocurren por falta de mantenimiento. No es solamente construir y ya, es asegurarse de que nuestro edificio, nuestra estructura, se mantenga en pie, ¿no? Dependiendo de la exigencia. ¿Para qué se va a utilizar esto? O sea, se supone que un edificio debe durar muchos años para, qué sé yo, lo que se vaya a utilizar. Entonces, muchas veces no se incluye en el costo lo que es el mantenimiento. Ellos dicen, ya te construí tu edificio, tu casa, qué sé yo, manténla tú, ¿no? Pero luego se olvidan de eso y empiezan a ocurrir las cosas que ustedes mencionaron. Hay una viga agrietada, se están levantando las baldosas, se está asentando algo, hay grietas por aquí, grietas por allá. Eventualmente, como siempre sucede, estas son las primeras señales de un daño más profundo, algo más. Entonces, es esa falta de, además de mantenimiento, esa falta de observación, la falta de inspección también, puede ser mortal para nuestro edificio y puede llegar a ser fatal realmente. Entonces, pues, ojo con esas cosas que observan y claro, eh, realizar las debidas rehabilitación, reparación, o si se debe reemplazar algo, pues reemplazarlo, ¿no? Como el caso de acá de la compañera Larisa, tuvieron que reemplazarle esa cubierta. Y estas son cosas que ocurren. A mí me parece que esta materia es muy importante para ustedes, ¿no? Dentro de la carrera y en campo. Solamente no es construir, también hay que saber mantener nuestros edificios. Así que mucha atención a eso. Bueno, seguimos acá con la fisuración. No, fisuras. Una fisura es una apertura que se presenta en la superficie cuando ocurre un alargamiento por una acción exterior que va a ser mayor a un alargamiento de rotura. O sea, nuestro elemento va a estar sujeto a tensión, que es cuando las fuerzas, en vez de comprimir, es como si quisieran alargar nuestro elemento, nuestra estructura. Es como las fuerzas están tirando hacia afuera. Puede ocurrir una deformación y esta va a llevar a la rotura. Esto es por efecto mecánico. Aquí hay que entonces fijarse o ponderar la ubicación en la pieza donde está en la mitad de la viga, está en un extremo, en el otro. Hay que ver en qué dirección está corriendo esa fisura, de qué tamaño es, si es muy larga, si es una fisura pequeña, si el ancho, qué tan abierta está esa grieta que está como ya a punto de caerse esa pared, qué sé yo. Y profundidad, hasta dónde llega dentro, si por ejemplo podemos meter la mano y nos damos cuenta de que a mitad del grosor de la pared ya está agrietada. Ahí sabemos que tenemos un problema. También sobre el borde, perdón, el aspecto, ¿no? Cómo son los bordes, la limpieza, si hay algún tipo de suciedad allí, qué sé yo, y cómo se pudo haber desarrollado.
Y también están las microfisuras, son una cosa. Luego están las fisuras y ya más grande vendrían siendo las grietas. Las fisuras que pueden ser fisuras vivas o activas, es decir, una fisura que que va creciendo con el paso del tiempo. Empieza como una microfisura, luego se agranda un poquito, luego se alarga otro poquito más y se va alargando, y cuando menos se dan cuenta han pasado 2 semanas y tenían una fisura de 1 centímetro que ahora mide 1 metro. Y que además de eso, la pared se está abriendo, digamos, un par de milímetros, 50 milímetros, algo así, qué sé yo. Eso. La siniestralidad en la edificación, en obra viva. Cuando ocurre un siniestro. Por frecuencia pueden ocurrir por accidentes, por estructuras colindantes, por la misma estructura. Puede ocurrir falla de ejecución, alguna falla en el proyecto, fallas en el suelo, por costo, bueno, en las colindantes, en la estructura, en todos estos. Por ejemplo, si se ahorra dinero en material y en vez de un material con una resistencia requerida, se buscan materiales más baratos por ahorrar unos dólares, poner en riesgo la estabilidad de la estructura por querer utilizar materiales más baratos, ¿no? Por imputación de responsabilidades. Ah, que fue culpa del estudio de suelo, no se hizo bien. No, que fue culpa del ingeniero. Ah, fue culpa del arquitecto. No, que fue culpa de la administración, del promotor, etc. Nadie nunca se quiere hacer responsable de un fallo estructural. Y a veces puede ocurrir por combinación de los tres factores, ¿no? Que tan frecuente ocurre una fisura, una grieta, por los costos y de quién es la responsabilidad. En obra muerta, por ejemplo, por frecuencia, que se puede dar por humedades, mala ejecución, deficiencias en la estructura, deficiencias en el suelo, colindantes, deficiencias o falta de liderazgo en el proyecto y por accidente. Y se da igual por costo, por imputación de responsabilidades y combinación de los tres factores. Esto lo podemos saltar un poco. Aquí en este diagrama vemos, por ejemplo, en el tema de siniestralidad en edificación, que el 17%, perdón, bueno, vamos a empezar por las fachadas, donde el 20% es afectación en las fachadas, en el 20% de las de recurrencia, ¿no? El 20% de las veces que observamos, bueno, deficiencias en la fachada, está afectada la fachada, luego los revestimientos, ¿eh? En el 13% de las ocasiones las cimentaciones son las que más sufren, el edificio en general 9%, la estructura, las instalaciones 9% cada una también, las cubiertas 8% de las veces se ven afectadas por un siniestro, por derrumbamiento, por resto, etc. Por imputabilidad, bueno, casi siempre se le echa la culpa en un 45% de las veces a la ejecución de la obra. No, que eso ocurrió cuando se estaba construyendo, que se hizo mal, eso no es mi culpa. Bueno, que si fue por mala administración del proyecto, en un 13% más o menos. Un 12% se puede imputar a la falta de mantenimiento y conservación del edificio. El 4% de las ocasiones se culpa al terreno, al suelo. Y 26% pues otros, ¿no? Otros. Pero, como ven, al momento de la ejecución de la obra, ¿verdad? Cuando se está construyendo, es cuando se deben aplicar todas las normas de seguridad y todo, asegurarse de que nuestro edificio se construya bien mientras estamos construyendo, no después de. Antes de, también, ¿no? Pero antes y durante. Pero ya construido no podemos hacer más nada, ya está. Ponerse qué sé yo, a demoler una pared, tirar una pared para subirla de nuevo bien hecha,
Además de ser falta de tiempo, pues es falta de dinero y una gran evidencia de falta de ejecución. Entonces, todas estas causas que pueden ocasionar grietas y demás en los edificios se pueden evitar si se realiza una correcta ejecución de la obra. Así que bueno, podemos tener esto como una buena introducción a lo que es la patología. Voy a dejar la clase hasta aquí realmente, luego les envío el resto del material, pero por el momento, hasta aquí llega la clase de hoy, jóvenes. Recuerden entonces pendientes para la entrega de sus actividades y tenemos entonces la otra semana no, sino el lunes de más arriba, que es el 9, tendremos otra reunión que va a ser en el mismo link, así que guarden el link. Yo igual ese mismo día les mando un correo ahí para recordarles que tenemos clase virtual. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que acabamos de ver? Todo bien, listo. Excelente. Sí, correcto. Entre más ve, pues, más aprende. Más adelante vamos a ver. Sí, sí. Muy bien, excelente. Bueno, esto nos veremos entonces dentro de 2 semanas. Que pasen una excelente semana todos, pues. Cualquier duda pueden enviarme un mensajero. Listo, hasta luego. Listo, saludos.